Continuamos, entiende la palabra diputado, hoy conversando con la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano. Hablábamos del temor a una derrota electoral que tiene o que tendría el gobierno, pero también puede haber un temor a otra cosa, un temor a que si dejan el poder van a ser perseguidos, hostigados, encarcelados. ¿Cómo hacer para que ese temor disminuya y que desde la oposición se envíe un mensaje tranquilizador que permita que sectores que pueden estar descontentos vean que no van a ser perseguidos en caso de cuestionar o de rebelarse ante el liderazgo de Maduro? Mira, si alguna cosa nosotros hemos adversado toda la vida, yo en lo personal, tengo que decirlo, es la persecución por razones políticas. Yo creo que si con algún país yo sueño, es el país en el cual a usted no se le persiga por pensar distinto y no se le persiga por razones políticas, de tal manera que acá no debe haber ningún temor a la persecución por razones de pensamiento diferentes. Una cosa es esto y otra cosa es aquel que haya cometido delitos, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que evaluar experiencias como vuelvo con ello, como la de Chile con Pinochet, o como la de Argentina. Todos estos procesos siempre pasan por, o como lo que ocurrió en la Alemania nazi, una vez que cae Alemania, cuando cae finalmente el muro de Berlín. Es decir, ha habido en la historia distintas experiencias de leyes de olvido. Eso no es una cosa ni que nosotros vayamos a inventar, ni que sea novedosísimo en la historia de las transiciones en el mundo. Ahora bien, una cosa es esta, una cosa es que tú actúes con base en la venganza y otra cosa es que se evite la justicia. Porque en efecto, aquellos que sean responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden pretender que la justicia no los va a alcanzar. Cuando, por ejemplo, tú ves que hay funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional Bolivariana arremetiendo brutalmente contra manifestantes en la calle. Y yo lo vivo todos los días, porque ustedes lo saben, yo estoy en la calle con la gente, nosotros no somos políticos de escritorio y no tengo miedo de que me lancen huevos ni tomates, porque gracias a Dios no nos pasa, ¿no? La gente nos recibe con mucho afecto y cariño. Lo que tú ves son funcionarios del Estado cometiendo graves crímenes y por eso nosotros insistimos en invitar a los militares a que depongan sus armas que están levantadas contra el pueblo y le insistimos a los funcionarios tanto de la Policía Nacional Bolivariana como los funcionarios militares en que no son excusa órdenes superiores cuando usted está cometiendo delitos. Y yo creo que todo aquel que está siendo cómplice de estas tropelías debe tener claro que lo que ellos están cometiendo son delitos, así de simple. Están a tiempo, sí, de rectificar y eso bienvenido sea todo el que quiera levantar su voz y todo el que hoy le diga al régimen lo que piensa, porque al final del día no es más allá de decirle al régimen lo que pensamos de él, porque todos estamos pasando hambre. Mira, yo siempre le digo a los guardias cuando me ha tocado encabezar los procedimientos de mediación con ellos para que nos dejen pasar de un punto a otro, en fin. Bueno, nos ha tocado desde que nos caigan a bombas cuando lo intentamos hacerlo, como el día en que fui atacada, que me rompieron una costilla, o hasta la marcha de ayer, donde apenas intenté acercarme a la policía, me respondieron con 3 bombas lacrimógenas, ¿no? Pero también nos ha tocado que podemos conversar con ellos. Y siempre les decimos que nosotros estamos en la calle peleando también por los derechos de ellos y de sus hijos, porque yo me imagino que ellos tienen el mismo miedo que tengo yo, de que en la mañana de pronto tú no puedas tener con qué mandar al muchachito para el colegio porque no tienes con qué comprar el desayuno. O esa es una realidad que nada más le ocurre a una parte del país. Yo estoy segura de que a sus jefes no les pasa, de eso sí estoy segura yo, que a los militarotes, los generalotes que están en sus cuarteles con aire acondicionado no les pasa, pero a los muchachos que envían a que nos repriman, ¿qué ganan ellos con esto, más allá de ensuciar su uniforme, de ensuciar su carrera y de ensuciar su apellido? Porque si alguna cosa uno tiene claro en la vida es que lo único que le puede dejar a sus hijos es país y apellido. Y yo sé que del mío, mi hijo va a estar orgulloso, no puedo decir lo mismo de los hijos de ellos, ¿no? ¿Cómo provocar ese quiebre? Vimos también las declaraciones de la Fiscal General de la República. Hay quienes dicen, bueno, quizá ya puede ser la punta del iceberg, puede ser vocera, quizá un sector descontento dentro del chavismo. Si es así, ¿cómo tender puentes con ese sector? ¿Cómo buscar ese quiebre a través del diálogo que al final contribuya al objetivo de buscar la transición?
Fíjate, la fiscal general de la República ha sido una mujer muy valiente en todo este proceso. Ella se atrevió a levantar su voz contra hechos que considera que son abiertamente delictivos. Ella ha dicho, por ejemplo, que las actas de detención con las cuales estaban presentando a los jóvenes ante los tribunales, los jóvenes que estaban siendo detenidos, eran completamente ilegales, que violaban el debido proceso y el derecho a la defensa, que no demostraban la comisión de ningún crimen y en consecuencia decía que no había manera de que ella pudiera solicitar una privativa de libertad con estas actas. ¿Cuál fue la consecuencia? Ahora están siendo presentados los jóvenes detenidos o los ciudadanos detenidos en general ante tribunales militares, con lo cual se está ratificando el carácter dictatorial de este proceso, que insisto en ello, la justicia militar utilizada para juzgar a civiles es del librito de las dictaduras latinoamericanas que el mundo pensó que ya no existían y que estaban completamente extinguidas. La fiscal general ha actuado de modo institucional. Fíjate que ella no ha actuado desde el punto de vista político. Ella ha hecho una actuación absolutamente institucional, apegada estrictamente a lo que manda la Constitución y la ley. Y una actuación como esa, que insisto en que no es una actuación política, sino una actuación, repito, constitucional, es lo mínimo que tú le pides a cualquier funcionario del Estado. Nosotros no le estamos pidiendo a ningún funcionario del gobierno de Maduro que venga y se ponga una camisa con la manito de la unidad, ni con la camisa de ninguno de los partidos políticos nuestros. Lo que les estamos pidiendo es que actúen conforme a derecho y conforme a lo que manda la Constitución, por ellos, por sus hijos y por el país. Bueno, de hecho lo que han planteado también con el tema de las rectoras del CNE, que vemos que bueno, han bloqueado las elecciones, pero están dispuestas a convalidar la constituyente, y la pregunta va en ese sentido. Puede que la oposición no participe, como lo ha dicho, pero la constituyente va, según el presidente Maduro. Puede pasarlo en el 2005, que la oposición no fue a la asamblea, pero la asamblea se eligió, se instaló y luego aprobó todas las leyes que hasta el día de hoy tienen impacto en la vida del país. Lo que pasa es que son procesos diferentes. En efecto, la elección de 2005 era una elección legal, era una elección que estaba prevista en la Constitución. Ella estaba armada con unas condiciones absolutamente leoninas, pero era una elección constitucional. En efecto, había que elegir a los diputados de la Asamblea Nacional y lo que había hecho el Consejo Nacional Electoral en ese momento era establecer unas condiciones absolutamente favorables al régimen y desfavorables para la alternativa democrática. Esto es distinto. Acá no estamos hablando de una constituyente, acá estamos hablando de un fraude constitucional. Y la propia Constitución, en su artículo 333, nos obliga a que nosotros impidamos cualquier acto que modifique la vigencia de la Constitución bajo algún mecanismo fraudulento, y es lo que está ocurriendo. Nosotros nos mantenemos del lado de la Constitución. Ahora, si eventualmente Maduro tuviera la iniciativa para la convocatoria de una constituyente, que solamente la puede convocar el pueblo, sería otro escenario y conversaríamos en ese sentido, en ese escenario diferente, pero ese no es el escenario que está planteado hoy. Nosotros vamos a acatar la Constitución y todo lo que está dispuesto en el artículo 333 de la misma. Estamos conversando aquí desde la biblioteca del Parlamento y tenemos todo este ruido de fondo porque el chavismo ha hecho una concentración en los alrededores de la Asamblea. La oposición no puede marchar hacia Miraflores, pero el chavismo sí puede tomar el Parlamento. Y con la constituyente pareciera que no solamente busca tomarlo, sino ahora sí liquidarlo por completo. Yo en principio me niego a llamar a ese fraude, a ese bodrio que no pretende más que acabar con la República. Yo me niego a llamarlo constituyente, pero en efecto aquí se está estableciendo un tipo de ciudadanos de primera y unos de segunda. Los de primera son un grupo minoritario que no supera el 10%. Además, tengo que decir que en un altísimo porcentaje son ciudadanos que están obligados, que trabajan en ministerios o en la Defensoría Pública de Presos, porque tenemos impresionante cantidad de denuncias de gente que trabaja en la Defensoría Pública de Presos, con la señora Susana Barreiros, que están siendo obligados a manifestar. Que quiere imponerse por encima de la mayoría de los venezolanos. Y en efecto, además tenemos esta paradoja. Nicolás pretende imponer un mecanismo a través del cual no es el pueblo el que elige a sus gobernantes o a sus diputados o a sus cargos de elección popular, sino al revés. Es el gobernante el que decide cuál es el pueblo, y para Nicolás únicamente el pueblo es aquel que hoy todavía le canta vítores o le aplaude.
Estamos conversando con la diputada Delsa Solórzano. Hacemos una pausa y continuamos con más de Tiene la Palabra, diputado.